Buenos días a todos. Muchas gracias doy a Dios por el privilegio, pero también por la responsabilidad que implica hablar de Dios. Muchos hoy en día dicen hablar en boca de Dios o por Dios, pero realmente vemos que se alejan bastante de lo que dice la Biblia. Me gustaría que me acompañaseis un momentito al profeta Habacuc. Habacuc es el profeta que nosotros lo situamos como el octavo profeta de los llamados menores. En verdad no es correcto llamarle menores, todo y que se le dice menor porque no es que tenga menos importancia, sino porque la cantidad de su escrito es inferior a los demás. Los judíos le llaman a estos profetas los profetas posteriores, ¿vale? Simplemente es un dato para que podamos ver. Me gustaría que pudiésemos leer Habacuc capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos, y me gustaría que mientras que leemos esto tengamos en mente que esto perfectamente se podría haber escrito esta noche, o ayer, o esta misma mañana. La palabra de Dios es viva y eficaz y es permanente. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Si vosotros miráis en vuestras Biblias, veréis que no hay un código o una fecha en la que ponga que la palabra de Dios ha caducado, como pasa con muchas cosas hoy en día, la fruta, el yogur y todas estas cosas. Por lo tanto, el Antiguo Pacto, lo que está escrito en el Antiguo Pacto, sigue siendo bastante vigente, bastante real para nuestras vidas. Algunos podríais pensar, la ley. Bueno, sería interesante estudiar la ley mosaica nos referimos. La ley mosaica se dividía en 3 partes. La parte moral, que acabamos de leer, o la parte espiritual, que se resume en los 10 mandamientos. La parte ceremonial, que hablaba de cómo los sacerdotes debían hacer todo en el templo. Y la parte social. ¿Os acordáis de la ley del talión, por ejemplo? Pues bien, estas 2 últimas partes, la parte ceremonial y la parte social, la ley social, sí que dejaron, ya no se aplican. Pero si hemos leído la Biblia, nos daremos cuenta que en el Nuevo Testamento, y se nos refirieron hace poco este tema por nuestro pastor Ricardo Cerny, que Jesús le pregunta al joven rico. Y el joven rico contesta diciendo, ya he cumplido, ya he cumplido, ya he cumplido. Y nuestro Señor Jesucristo le dice al final, pues coge, véndelo todo y dalo a los pobres. En verdad, Él no había cumplido ninguno de los mandamientos, porque recordemos que el que rompe un solo mandamiento de la ley de Dios es culpable de todo el incumplimiento de lo mismo. Por lo tanto, la palabra de Dios, la ley moral o espiritual, sigue vigente. Cada domingo en esta congregación tenemos el privilegio de leerla y Dios quiera que nos dé sabiduría para entenderla y valor para aplicarla. Así pues, os invito a que vayamos a Habacuc capítulo 1 y versículo 1 hasta el 5. Dice, carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré por auxilio? Pero no, tú no oirás. Gritaré ante ti, violencia, pero tú no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me constriñes o me obligas a ver la opresión? La violencia y la destrucción me confrontan. Surgen contiendas y se levantan pleitos. Por eso la ley ha perdido su poder y el derecho no sale vencedor, porque los impíos han cercado al justo y la justicia resulta pervertida. Si decíamos que si hemos puesto la televisión anoche o hemos leído el periódico, Habacuc nos está explicando lo mismo que está pasando hoy. Cada uno de nosotros tiene la experiencia, cada uno de nosotros en nuestras vidas tiene una experiencia de hoy mismo, de ayer, que es esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo?
Y eso es una realidad de nuestras vidas, hermanos. Algunos predican el Evangelio como si fuese aquello de que, como decía aquel himno, pecador ven a Cristo Jesús y feliz para siempre será. Pero la realidad no es que esa felicidad la veamos cada día en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice que no vamos a tener aflicción. Por lo tanto, las aflicciones que tenemos en nuestras vidas tienen un propósito, tienen un porqué y tienen un para qué. Y durante el estudio que podamos hacer de Habacuc, vamos a ir viendo estas cosas. Este libro tiene más doctrina, más teología de la que pensamos. Nos hablará de la soberanía de Dios, nos hablará de la predestinación, nos hablará de la cristología. Jesús es Dios, para la gloria de Dios Padre. Así que os invito, que en el tiempo que Dios nos permita poder estar leyendo y estudiando este libro, que también vosotros vayáis estudiando, leyendo en casa. No lo vamos a hacer hoy todo, es imposible. Para hacerlo bien hay que ir detallando cosas. Pero me gustaría que tuvieseis el hábito de leerlo un par de veces. Son 3 capítulos, se leen no más en un cuarto de hora, y que durante el tiempo que vayamos, si Dios quiere, estudiándolo o comentándolo, que lo podáis leer en casa. Bueno, ¿quién era Habacuc? ¿Cuándo vivió? Para mí esto es muy importante, poder situar al personaje en el contexto histórico. Si nosotros conociésemos ahora a un hermano en la fe nuestro que vive en Siria, este país que está siendo machacado, los bombardeos de una parte, el Estado Islámico que le está atacando por otra parte, muy seguramente se identificaría mucho con este profeta. Nosotros tal vez estamos viviendo una vida más desahogada, más tranquila. Pero nada más hay que ver las situaciones que vive el mundo a nivel general. Y el cristiano nos podemos y nos preguntamos, ¿por qué y para qué? ¿Por qué sufro enfermedad? ¿Qué beneficio yo saco de esa enfermedad? ¿Por qué estoy sufriendo el acoso en el trabajo, en la familia, en los amigos? ¿Por qué me haces pasar por esta prueba? ¿Para qué, Señor? Aquí lo veremos. Y decía que me gustaría que pudiésemos ubicar al profeta, y lo vamos a hacer. Habacuc aproximadamente estuvo predicando, profetizando sobre el año poco antes, entre el año 612 y 609 antes de Cristo. En esos años se mueve. No se sabe con certeza porque él tampoco indica el rey que había en ese momento, pero llegaremos a ver más o menos. Esos son momentos previos a lo que diríamos que es la diáspora, el exilio de Babilonia. Pero ¿por qué se produce un exilio? ¿Por qué hay muerte en el pueblo de Israel? Vamos a verlo. Me gustaría que primero vamos a hacer una pequeña introducción, tal vez un poco larga, pero quiero que tengamos muy claro el porqué de las circunstancias y que pensemos lo que estamos viendo. No solo para que quede en una predicación, más buena o menos buena, según el criterio de cada uno, sino para que veamos cómo Dios actúa en cada uno de sus hijos, entre ellos tú y yo. Muchos pueden pensar o piensan que tal vez Dios se olvidó de nosotros. Nada más incierto, nada más lejos de la realidad. Dios está continuamente viéndonos. Dios está continuamente vigilando por nosotros. No sé si ustedes se acuerdan que hubo un rey que se llamaba el rey David. Y vamos a retroceder casi unos 400 años atrás. El rey David reinó hasta el año 1011 antes de Cristo. 1011. Él reinó 40 años. Todos conocemos la historia más o menos del rey David. Por eso me he remontado un poco tarde. Y hemos leído y vemos los salmos como la expresión, como la vida de David.
David no fue el hombre perfecto, no fue el Superman, pero fue un hombre que buscó a Dios, con sus caídas, con sus pecados, pero con la confesión de su pecado. Todos nos acordamos del pecado con Betsabé, Salmo 51, cómo él se arrepiente, cómo él confiesa su pecado, cómo Dios lo perdona, cómo Dios lo restaura. Sabemos que tras la muerte del rey David, subió al trono su hijo Salomón. Y estamos hablando que Salomón reinó desde el año 1011, tras la muerte de su padre, hasta el año 971. Pero ¿qué pasó con Salomón? Muchas veces no conocemos la historia exacta. Y algo que tenemos que aprender ya es que nuestro pecado trae consecuencias. Hermanos, no olvidemos nunca esto. Nuestro pecado trae consecuencias. Aquellos amigos que me escuchan y que no han creído, no han confesado en Jesucristo como Señor y Salvador, no pienses que tu pecado va a quedar impune. La paga del pecado, como estamos leyendo y estudiando en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y a nosotros los creyentes esto nos tiene que hacer reflexionar muy mucho a la hora de tomar qué decisiones, de hacer qué cosas y de decir según qué cosas. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Me gustaría que pudiésemos ir un momentito al libro de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 11. Y vamos a leer unos versículos para que ver qué pasó con Salomón y las consecuencias de lo que hizo Salomón. Tengamos esto muy en mente. Lo que tú haces acarrea más consecuencias. Y no, tal vez podemos engañar a Hacienda, tal vez podemos engañar a quien sea, pero a Dios no lo podemos engañar. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 14. Dice así: Ahora bien, además de las hijas de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. De entre las naciones que había dicho Jehová a los hijos de Israel, no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros, pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A esto Salomón se apegó apasionadamente, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. Pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón anduvo en pos de Astarte, diosa de los sidonios, y en pos de Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió plenamente a Jehová como David su padre. Pues Salomón edificó en el monte que está enfrente de Jerusalén, este es el monte de los olivos se refiere, un lugar alto, a Quemón, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para con todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses. Y Jehová se indignó con Salomón porque su corazón se había desviado de Jehová, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a otros dioses. Pero él no observó lo que Jehová le había ordenado. Atendamos ahora. Entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto esto ha estado en tu mente, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Pero por amor a tu padre David no lo haré en tus días, sino que los rasgaré de la mano de un hijo tuyo. Pero no le arrebataré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu,
por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he escogido. Y Jehová levantó un adversario contra Salomón, Hadad edomita, de la descendencia real de Edom. Salomón, el más sabio, ¿cómo pecó? ¿Cómo se dejó desviar de la voluntad de Dios? Y cómo Dios, y hermanos, muy importante, aquí podríamos entrar en la doctrina, en la maravillosa doctrina de la soberanía de Dios. Dios es soberano. No cae ni un cabello de nuestra cabeza sin la voluntad de Dios. Nada sucede por azar. La Biblia está repleta de estas cosas. No hay nada que suceda sin que Dios lo haya ordenado. Y esto nos tiene que hacer pensar en nuestro profeta. ¿Por qué, Señor? ¿Y hasta cuándo esto va a suceder? Dios nos prueba. Las circunstancias que hemos visto es que en el año 971, y cumpliendo la voluntad de Dios, 971 antes de Cristo, y pensemos que las fechas en el Antiguo Testamento van de más a menos, hemos dicho que en el 1100 y ya estamos en el 971 tras la muerte de Salomón, se cumple la profecía. Dios levanta a un hombre que se llama Jeroboam, que le disputa el reino al hijo legítimo de Salomón, Roboam. Todos nos acordamos de aquel texto en que vemos que realmente Roboam, en una mala decisión, mal aconsejado, decide subir y mantener y subir los impuestos que su padre Salomón había hecho para construir todo el imperio. Ese parece que es el detonante, pero pensemos, como hemos leído, Jehová quitó. Y esto nos tiene que hacer pensar en esto que hemos dicho, en que Dios es soberano y Dios hace las cosas con un fin, con un propósito, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no alcancemos a entender el por qué como cantamos. ¿Por qué, Señor, a mí? ¿Por qué? Y Dios todas las cosas se las hace para su gloria. Dios hace todas las cosas para su gloria, pero para nuestro beneficio. Aun cuando dice el salmista, aun cuando pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo. En el ejemplo esto que hemos hablado de los hermanos de Siria, qué difícil es que están bombardeando por un lado y por otro están atacando. Decir que esto es para la gloria de Dios. No lo entendemos, pero pensemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y con esa certeza, con esa seguridad, tenemos que vivir. Tenemos que vivir confiados en que el Señor hace las cosas muy bien para su gloria y para nosotros. Y vemos qué pasó en esta división del reino. La profecía está ahí en el primer libro de Reyes, capítulo... Vamos a leerlo, simplemente es unos versículos más adelante. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo del 29 al 31. Ahí vemos la situación de Roboam y Jeroboam. Dice, primero de Reyes 11, 29, y en aquel tiempo aconteció que Jeroboam salió de Jerusalén y en el camino encontró al profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí y lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam, toma tus 10 trozos, porque así dice Jehová Dios de Israel, he aquí yo rasgo el reino de la mano de Salomón y a ti te doy 10 tribus. Es Dios quien hace las cosas. Así que el trono
de Israel, aquellas 10 tribus, aquellas 12 tribus han quedado disueltas. 10 en el reino del norte, 2 en el reino del sur. Pocos años después, en el año 722 antes de Cristo, Dios levanta al imperio asirio, el imperio que en aquella época era el más fuerte. Grandes soldados, grandes carros, grandes guerreros, y Dios levanta para castigar a las 10 tribus del norte. ¿Pero por qué Dios castiga a las 10 tribus del norte? Porque las 10 tribus del norte habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pecaron, continuamente pecaron, continuamente pecaron. Y Dios no quiere el pecado. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Elías? ¿Ustedes se acuerdan que Dios envió al profeta Elías a hablar al reino del norte, cuya capital era Samaria? Y les decía, arrepentíos, volveros. Y el pueblo decía que no. Habían conocido la ley de Moisés, conocían la voluntad de Dios, sabían lo que había pasado, no eran ignorantes. ¿Y qué hacían? No hacían nada. En el primer libro de Reyes, un par de capítulos más adelante, capítulo 17, vamos a leerlo un momentito, simplemente es algo que todos conocemos. Capítulo 17, si lo pueden leer en casa, y el capítulo 18. ¿Os acordáis de aquella escena en que están los 450 profetas de Baal? Y Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 18 y versículo 21. Y les dice, podríamos leer los versículos anteriores, pero versículo 21. Primer libro de los Reyes, 18-21, dice Elías, y se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando en 2 muletas? Si Jehová es Jah Elohim, seguidle, y si lo es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo la vida que Dios me ha prestado? ¿En obediencia a Dios? ¿O vivo como bien me parece? Muchos de estos, de domingo a viernes, iban a los lugares altos. Los lugares altos eran unos pequeños cerros, unas pequeñas montañas, donde generalmente había un árbol. Y allí hacían culto a la diosa tierra, a la diosa fecundidad. Y lo hacían prostituyéndose. Porque pensaban que de esta forma la tierra iba a dar más fruto, más cosecha, más grano. Podían tener más hijos, podían comer mejor, podían tener más ganado, iban a ser más ricos. Y el día de reposo iban al templo. Y el profeta Elías utiliza esta metáfora tan buena. ¿Hasta cuándo vais a estar con 2 muletas apoyándoos en Jehová y apoyándoos en Baal? ¿Es tu vida así? ¿Es mi vida así? ¿En quién estoy confiando? ¿En mi trabajo? ¿En mi salud? ¿En mis estudios? ¿En mis capacidades? ¿O estoy confiando en Jehová? La historia, la palabra de Dios nos demuestra que aquellos que confiaron en Baal, como son el caso de los 450 profetas, y si pudiésemos continuar leyendo, al final acabaron degollados en el río. El no obedecer a Dios es muerte segura. Y esto, una vez más, es algo que a nosotros nos tiene que leer, ayudar, nos tiene que hacer entender. Llegó un momento, y como hemos dicho, que había un rey en Israel, de las 10 tribus del norte. El último rey era Oseas, no confundir con el profeta Oseas.
un rey que se llamaba Oseas. Por el pecado constante y continuo, Dios levantó, como hemos dicho, al imperio asirio. Y esto también es un poco la queja o la oración de Habacuc. ¿Por qué, Señor, los impíos son usados por ti para castigarnos a nosotros, que somos más buenos que ellos? ¿Por qué? Dios estuvo enviando profetas continuamente, pero no se arrepintieron. Dios nos está hablando continuamente en su palabra a nuestras vidas. ¿Y qué actitud estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo caso? ¿O hacemos como ellos hicieron? Seguimos con este desarrollo. Llegamos al año, un año importante también, el año 640 a.C. Del imperio del norte, de las 10 tribus del norte, del imperio de Asirio, que fueron llevados a la cautividad, hemos dicho Asiria, cuya capital era Nínive. De aquellos ya nunca más se supo. De aquellos ya nunca más se vuelve a mencionar de ellos en la Biblia. Es curioso. Solo quedan las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Dios tiene especial interés en que ellos obedezcan su palabra, pero ellos no eran mucho mejores que los otros. No eran mucho mejores. Un rey que se llamaba Manasés y su hijo Amón, como muchos otros en el reino del sur, verdaderos impíos. Continuaron con el ejemplo de los reyes del norte, desobedeciendo a Dios, haciendo todo lo contrario a lo que decía la palabra de Dios. Pero llegó en el año 640 un rey. Dios levantó un rey, el rey Josías. Este rey era muy joven, con 8 años cuando empezó a gobernar, apenas un niño. Pero Dios le guió y él obedeció. A sus 16, 18 años, Josías estaban haciendo una reforma en el templo de Israel, y se encontraron el libro de la ley, se encontraron los manuscritos, lo que conocemos como el Deuteronomio, o lo que es la ley de Dios. ¿Y ustedes se acuerdan? ¿Han leído en el Deuteronomio capítulo 28? Moisés está allí antes de entrar en la tierra prometida y les habla al pueblo y le dice: si obedecéis habrá bendición, si desobedecéis habrá maldición, habrá castigo. Pues aquí se da esto. Josías empieza a restaurar al pueblo, empieza a quitar todos los dioses que hay dentro del templo, incluso alrededor, todos los cultos, empieza a quitar y empieza a restaurar. Y se encuentra una gran oposición, porque aquellos israelitas estaban muy cómodos en su vida, hacían lo que querían, cuando querían, como querían. No había nadie que les estorbase, no había profetas que le dijesen esto está mal. Y cuando Dios enviaba a los profetas, ellos los mataban. Habacuc es contemporáneo de Jeremías. Lean Jeremías y Lamentaciones. Jeremías y Lamentaciones nos da muy claramente lo que está pasando en ese tiempo. Los judíos, cuando Jeremías les está profetizando, ellos decían: esto es el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Aquí estamos seguros, no hay ningún problema. Dios se ha comprometido con nosotros, no nos va a pasar nada. ¿Estamos seguros? No, yo soy cristiano. Voy cada domingo a la iglesia, leo mi palabra. ¿Y cómo vives? ¿Cómo vivo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Al final, y como veremos, Dios tuvo que castigar y castigó al imperio del sur, a Jerusalén,
por su pecado. Josías muere en el año 612 a.C. Ya nos estamos acercando a Habacuc. Muere por desobedecer lo que Dios le dice. En ese momento de la historia se está levantando otro imperio, el imperio que conocemos como Babilonia o los caldeos. Si ustedes recuerdan dónde está en el mapa Ur de los caldeos, de donde era Abraham, un poco más allá, a final de la desembocadura del Tigris y del Éufrates, allí es donde nace el pueblo caldeo. Y ellos se están levantando en contra de Babilonia. Pero tenían, y todos sabemos dónde está Egipto. Egipto era aliado de Babilonia, y Edom, que está al sur, de Israel, era también aliado de Babilonia, de Asiria, perdón. Y van a luchar en contra de los caldeos. Y en esa subida que el rey de Egipto iba hacia arriba, salió Josías al encuentro. Y el rey de Egipto le dice: no tengo nada contra ti, Dios me ha dicho que te apartes. Pero Josías, el rey Josías, salió en la batalla y una flecha le mató. ¿Por casualidad? Si tienen tiempo, les animo de verdad a que puedan leer en el libro de Reyes, apúntenlo, capítulo 22, 23 de Primero de Reyes, los dos últimos capítulos del libro de Primero de Reyes. Léanlo esta semana. No hay nada que suceda, que pase por casualidad. Vemos una vez más que Dios es soberano. Y nos encontramos prácticamente ya en las puertas de la vida de Habacuc, del por qué Habacuc. Habacuc está viendo en su ciudad, en Jerusalén, que hay verdaderamente, como diríamos, pecado de continuo. Pero no lo hacen los impíos, que también, sino que lo hacen los propios israelitas, los propios cristianos. Y es ahí donde Habacuc clama a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos clamado a Dios? ¿Por qué de mi enfermedad, Señor? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo voy a sufrir por este tema? El trabajo, la enfermedad, las situaciones anímicas, las situaciones psíquicas. ¿Hasta cuándo, Señor, me has enviado esta prueba? Y Habacuc dice eso. Carga. Recordemos que estamos leyendo en la traducción textual la carga, la profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. Habacuc visualizó perfectamente esa realidad. Habacuc caminaba por las calles de Jerusalén. Habacuc era consciente cada día de que la persona que era débil, de la persona que no podía comprar o hacer chanchullo con el juez o con los poderosos, era despreciado, era pisoteado, era maltratado. Pero Habacuc también tenía la visión de lo que estaba sucediendo internacionalmente. Y por eso decía yo en esta mañana al principio que estamos viviendo una situación que Habacuc podía haber escrito ayer o esta mañana este libro. ¿Ustedes han parado a observar y han visto cómo está realmente el mundo? Recordemos una vez más que Dios tiene el control de todo. Y esa profecía que vio el Habacuc, el profeta Habacuc, es una profecía tan viva para nosotros que tenemos que aprender de ella. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré por auxilio? Pero no, tú no oirás. ¿Cuántas veces has hecho tú esta misma oración? ¿Cuántas veces la he hecho yo?
Tal vez tienes la percepción o piensas que Dios no te oye. Dios nos oye perfectamente. Dios nos oye perfectamente. Muchas veces perdemos de vista que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Nosotros queremos las cosas ya, ahora. Me duele la cabeza, tengo esta enfermedad, quiero que se me solucione ya. Pero ¿sabe qué pasa? Dios, a través de estas cosas, de estas pruebas, de estas circunstancias, Dios está trabajando con nosotros. No sé si ustedes recuerdan el libro del Deuteronomio. Acompáñenme un momentito. Faltan pocos minutos para acabar. El Deuteronomio capítulo 6, todos conocemos estos pasajes, y el primer versículo, ¿no? Los primeros versículos. Dice, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es el Shema. Amarás a Jehová tu Dios, amarás a Jehová tu Dios, y amar significa obedecer. Amar se transmite en cumplir la ordenanza que Dios me da. Un hijo ama a su padre, lo demuestra cuando el hijo obedece al padre. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás. Las inculcarás. Etimológicamente, y ahí me puede corregir nuestro pastor que sabe bastante más hebreo, la palabra inculcar viene a hacer como una semejanza. Ustedes saben lo que es un cuchillo, ¿es que sí? ¿Para qué sirve un cuchillo que no corta? Para nada. Yo quiero cortar un trozo de carne y tengo que tener un cuchillo que esté bien afilado, porque si no, no sirve para nada. ¿Qué tengo que hacer con el cuchillo? Afilarlo. Ustedes han visto cuando se afila el cuchillo, cuando se mola, que salen, ¿qué salen? Chispas. Esas chispas no son otra cosa que un trozo de metal incandescente que se ha eliminado, que sobraba. Dios está quitando en nosotros cosas que sobran, cosas que no nos dejan ser útiles, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra prepotencia, nuestra falta de humildad. Dios está trabajando contigo y conmigo, hermano y hermana. Si estás pasando por el valle de la sombra de la muerte, regocíjate, porque Dios está trabajando contigo. Dice el Salmo que Dios nos está refinando como el oro. El crisol es el vaso donde se mete el oro y se le mete por abajo fuego muy fuerte, a mucha temperatura. Y yo no sé de joyería, pero sí sé que contra más se somete el oro al fuego, más impurezas salen y queda más puro, más limpio. Hermanos, Dios está trabajando con nosotros. Dice el apóstol que estemos con sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. ¿Quién de nosotros hoy no está pasando por una prueba? Todos. Gloria a Dios por ello. Porque esa prueba es la muestra de que somos hijos de Dios, de que Dios está trabajando. Los impíos que no tienen ni a Dios ni esperanza, sufren por su pecado, pero no están siendo probados como tú y yo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré por auxilio, pero tú no oirás? Tal vez a Habacuc le pasa lo mismo que a ti y a mí. No tiene la percepción de que Dios verdaderamente está trabajando con nosotros.
Gritaré ante ti desesperación. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo voy a ver esto? Violencia, pero tú nos salvarás. Job le pasa lo mismo, si ustedes recuerden. Job en el capítulo 19, versículo 7 le dice, violencia, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Capítulos después, Dios le dice, ven, te voy a explicar. ¿Dónde estabas tú cuando yo? Y Dios le está explicando continuamente todo lo que Dios es. Al final, en el capítulo 42 de Job, Job hace esa oración. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué me haces, versículo 3, ver la iniquidad y me obligas a mirar la opresión? La violencia y la destrucción me confrontan. Surgen motines, contiendas y se levantan pleitos. Hermanos, la realidad es que Dios a nosotros, y con esto acabamos, nos ha dado algo que es la fe. La fe. Hemos leído esta mañana en Filipenses 2, del 1 al 10, creo que era. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nadie puede ir al supermercado a buscar la fe, a comprar la fe. La fe no se puede obtener subiendo al Himalaya sin botella de oxígeno y en bañador. Es imposible. Dios nos da la fe. Judas, el apóstol Judas, que era hermano de Cristo por parte de madre, el apóstol Judas dice, en el versículo 3 de su carta, que Dios nos ha dado la fe. Es un regalo que Dios nos da. Hermanos, Dios nos ha dado la fe. Y nosotros tenemos que, en esa fe, aumentarla, cultivarla. ¿Cómo? Escudriñando la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. Muchas de estas preguntas que se está haciendo el profeta, y que si Dios quiere continuaremos, veremos cómo la realidad descansa. Y así le pasa al final, en el precioso Salmo que en el capítulo 3 de Habacuc tenemos. Que a pesar de los pesares, y no son palabras, son hechos, con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación. Que el Señor nos bendiga y que podamos vivir el Evangelio, que podamos ser no tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra, y que lo hagamos para su gloria. Que así sea. Amén.